Saludos, les habla Anelisa Tovar Estrada, coordinadora de la Escuela de Formación para la Democracia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidal. El día de hoy vamos a tener una breve reflexión sobre poder, élite y captura del Estado de Guatemala. Vamos a discutir aspectos sobre el concepto del Estado desde una perspectiva relacional, cuáles son las consecuencias de que los poderes estatales de autonomía y capacidad se debiliten, cuáles serían esos elementos, esos indicadores que nos permiten entender cómo un Estado está capturado, y finalmente cuáles serían las consecuencias en el largo plazo en términos de captura del Estado y afectación del desarrollo. El objetivo de esta breve charla es generar o estimular el pensamiento crítico en los estudiantes respecto a cómo la captura del Estado constituye uno de los problemas estructurales de nuestro país. Empecemos entonces. Les invito a que veamos estas imágenes. ¿Qué observamos aquí? Personas volviendo al país deportadas, falta de servicios públicos, falta de agua, banderas blancas. Cuando vemos las noticias, informes de desarrollo, videos, comunicaciones, nos damos cuenta de los múltiples problemas que afectan a Guatemala: pobreza, hambre, desnutrición, violencia, debilidad de instituciones. En el marco de la contingencia COVID, insuficiencia del sistema de salud para atender una pandemia. Pero ¿cómo llegamos a esto? Esto es lo que quiero que problematicemos en los siguientes momentos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de migraciones masivas, de falta de servicios, de niños que mueren de hambre, de personas con hambre pidiendo ayudas en la calle en más de una contingencia? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? A continuación vamos a reflexionar un poco sobre el rol del Estado como gestor del desarrollo y las consecuencias de captura del Estado. Muy bien, empecemos. Vamos a hablar un poco sobre el Estado como concepto. Cuando yo menciono la palabra Estado, puede venir a su mente la imagen de un mapa de Guatemala, de una bandera, de ministerios, de secretarías o imágenes de algunos gobernantes. Generalmente se puede decir que el Estado es un conjunto de instituciones administrativas que tienen un poder para regir y orientar y administrar la vida, los procesos sociales y económicos dentro de un territorio determinado. Esa sería como la explicación más convencional de qué es un Estado. Sin embargo, desde la sociología han habido múltiples reflexiones que han intentado pensar el Estado desde el poder. ¿Qué supone esto? Pues pensar al Estado como una arena de disputas, como un terreno donde distintos actores están intentando empujar su propio proyecto político-económico. Se ha pensado el Estado también como una forma de organización social, es decir, el Estado no sería solamente un conjunto de instituciones, sino que es más bien toda una lógica que se materializa y cobra vida y le va dando forma a una sociedad determinada. Esas son las ideas que vamos a usar en esta reflexión para comprender qué es el Estado. No lo pensamos solamente como un conjunto de instituciones político-organizativas, administrativas dentro de un territorio, sino que lo pensamos como un Estado, como una forma de relación social. ¿Sí? Hablemos del caso del Estado guatemalteco. Hay autores que, reflexionando desde finales del siglo XIX, la Constitución y la evolución del Estado en Guatemala, le han llamado como un Estado finquero, pensando al Estado como este conjunto de organizaciones que se constituyó para facilitar la implementación del sistema finca como modo de explotación de la tierra y de los trabajadores. De esta cuenta, el Estado se constituyó en una forma de organización finquera en sí mismo. No era solo un conjunto de instituciones que estaba aislado, sino que más bien le fue dando forma a este modelo de acumulación, de distribución de los recursos y de explotación de los trabajadores. Vengámonos ahora al siglo XX. Hay autores que han hablado del Estado guatemalteco como un Estado terrorista,
pensando en cómo desde el Estado mismo se implementaron una serie de estrategias de poder que buscaban no solo la eliminación o la contención del enemigo interno, la insurgencia, sino que incluso buscaba controlar, someter y mantener dominada a través de medidas autoritarias a la población civil. Han hablado entonces de terrorismo de Estado. ¿Para qué nos sirven estos elementos? Pues para entender al Estado más allá de este conjunto de organizaciones administrativas. Pensarlo más allá de los ministerios, las secretarías, las municipalidades y toda la serie de instituciones y órganos internos para pensar cómo el Estado se configura a través del poder, cómo el Estado cobra forma a través de estas disputas de grupos de poder, de aquellos que logran acceder a su organización y le van dando forma de acuerdo a sus intereses. Nos permite comprender también cómo el Estado adquiere una sensibilidad respecto a la población, cómo el poder cobra vida a través de la práctica y la acción estatal. Vamos a hablar entonces ahora un poco sobre los poderes estatales de autonomía y de capacidad. Esto será clave para entender después los procesos de captura del Estado. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los poderes estatales. Desde la teoría del Estado se ha reflexionado mucho sobre dos elementos propios del Estado, su poder de autonomía y su poder de capacidad. El poder de autonomía tiene que ver con la independencia que tendrían los organismos de Estado para implementar proyectos específicos que no respondan a intereses de grupos particulares, sino que más bien sean proyectos generales de beneficio general para la sociedad. La autonomía tiene que ver entonces con la independencia de la ejecución y de la decisión. Que los organismos de Estado cuenten con esa capacidad de no recibir injerencias externas para implementar determinados planes o programas. Por otra parte, el poder de capacidad estatal tiene que ver con la capacidad del Estado para ejecutar ciertas acciones. Estos dos elementos han sido estudiados de manera conjunta dentro de la sociología del Estado para pensar qué es lo que el Estado puede hacer, qué no puede hacer y cuáles son las consecuencias de tales acciones. En particular, un autor muy relevante dentro del campo de estudios del Estado, Peter Evans, estudió qué pasaba cuando los poderes de autonomía y de capacidad del Estado eran limitados por factores externos, por grupos de poder en específico. Evans estudió cómo los poderes estatales de autonomía y capacidad, la manera en que el Estado los implementaba, tenían una relación con el desarrollo o el subdesarrollo de los países. Y logró construir una tipología, 3 tipos de estados distintos que tenían que ver con cómo desplegaban estos poderes de autonomía o capacidad. Los primeros eran los estados desarrollistas, los segundos los estados intermedios y los últimos de su tipo serían los estados predadores. Los estados desarrollistas eran estos estados que tenían un cuerpo de funcionarios capacitados, o sea, la burocracia, los funcionarios, los empleados públicos, que eran capaces, que eran elegidos con base a méritos y que podían actuar de manera independiente. Estamos hablando de jueces, maestros, secretarios, empleados dentro del Estado que no respondían a intereses externos, es decir, que no eran comprados, que su voluntad no era comprada a través de mordidas, diríamos en Guatemala, coimas o sobornos, sino que más bien, primero tenían la capacidad para desempeñar el puesto para el que habían sido elegidos y luego podían actuar con independencia sin presiones externas. Además, estos estados desarrollistas tenían todo un proyecto político, económico de beneficio general para la población. El Estado tenía capacidades, ¿verdad?, de decidir, de imponer algunos límites, de orientar algún tipo de alguna manera la actividad económica, buscando beneficios generales para la población. Tenía además instituciones fuertes y que estaban orientadas o tenían una fuerte proyección estratégica, social y de protección a los más vulnerables.
Ese sería el primer tipo, los estados desarrollistas. Estados con poderes de autonomía y capacidad fuertes y equilibrados. Luego venían los estados intermedios, una especie de gallo-gallina, donde los estados tenían una autonomía relativa, no era una autonomía fuerte ni enraizada, sino que habían posibilidades de que grupos externos pudieran incidir en las decisiones de los funcionarios. La mordida, ¿no? Y eran estados que tenían un nivel intermedio de fortaleza en sus instituciones. Un gallo-gallina, es decir. Y luego estaba el tercer tipo, los estados predadores. ¿Ustedes creen que el estado de Guatemala cabe en esta categoría? Yo creería que sí. Según Evans, estos estados predadores eran estados muy debilitados en sus poderes de autonomía y capacidad. ¿Qué quiere decir esto? En el estado predador accedía al gobierno un grupo de personas que lo hacían no buscando venir y gobernar con un beneficio, buscando un beneficio general de la población, sino que accedían al gobierno grupos de poder con una intención patrimonialista o utilitarista del Estado. Evans habla de ello como políticos predadores, gente que quiere llegar al Estado para enriquecerse, para hacer uso, ¿verdad?, de las arcas estatales, de los dineros públicos, para beneficiarse a sí mismo y a su círculo cercano, a sus familiares y demás. Estamos hablando básicamente de gente corrupta que llega al Estado para beneficiarse a sí mismo, no pensando en un beneficio ulterior para la población. Luego, Evans habla de que en estos estados predadores los funcionarios públicos no son electos con base a méritos y capacidades, sino más bien a través de procesos amañados, ir escalando con base a cuello, diríamos en Guatemala, con base al tráfico de influencias. Finalmente, respecto a la capacidad, estos estados predadores serían estados muy debilitados en sus instituciones. Serían estados desfinanciados que no contarían con recursos suficientes para la inversión social, pero también serían estados débiles internamente en las instituciones, de tal cuenta que no tienen esa capacidad de acción inmediata, de generación de políticas estratégicas y demás. Lo más grave de estos estados predadores es que no están afincados, orientados en un fuerte pacto social de unidad y de beneficio del bienestar. ¿Para qué les he hablado de estos tipos de Estado? Pues es la antesala para lo que vamos a discutir ahorita, que es la captura del Estado. ¿Qué pasa cuando los poderes estatales de autonomía y de capacidad se condicionan? ¿Qué pasa cuando un Estado no tiene la fortaleza y la autonomía para que las instituciones no sean intervenidas o influenciadas y direccionadas a partir de los intereses de ciertos grupos? ¿Qué pasa cuando el Estado es débil? Cuando no tiene recursos y no tiene planes estratégicos para incidir en áreas claves como la salud y la educación. Bueno, tenemos estados capturados y esto tiene una consecuencia grave, no solo política, sino en términos humanos. Vamos a hablar entonces ahora sobre qué es un estado capturado. Bien, vamos a hablar entonces ahora sobre qué es un estado capturado. Básicamente sería un estado intervenido, un estado que no puede actuar con independencia, sino que más bien está capturado por estos elementos externos, está capturado por la influencia y la injerencia indebida que grupos de poder ejercen sobre él. De tal cuenta que en vez de poder actuar conforme al interés público, a los intereses nacionales generales o a partir de un proyecto más abstracto de bienestar para toda la población, el Estado termina operando de acuerdo a los intereses de estos grupos que logran influenciarlo y actuar sobre él. Aquí es muy importante resaltar cómo en un estado capturado predominan los intereses de ciertos grupos. La bibliografía nos habla de que muchas veces no son solo grupos que están operando de manera externa, ¿verdad?, sobre el Estado, pensando por ejemplo en grupos económicos con gran poder de influencia, el sector empresarial, por ejemplo,
o grupos del crimen organizado que están incidiendo desde fuera a través de operadores políticos para orientar el Estado, sino que también hay que pensar cómo desde dentro del Estado, funcionarios, empleados públicos, jueces, ministros, secretarios y demás, de alguna manera están coludidos y están vinculados a estas estructuras externas y finalmente se genera una relación muy perversa, ¿verdad?, de estos grupos externos con estos actores dentro del Estado, generando ahí dinámicas, nuevamente, que no corresponden a un interés general, a un beneficio nacional o público, sino que más bien son dinámicas, son acciones que lo que buscan es beneficiar a estos grupos y satisfacer sus intereses políticos o económicos. Hablemos entonces de qué son los patrones de actuación del Estado y que tienen relación con la captura. ¿Qué es un patrón? Un patrón es una forma, es algo que se repite de manera constante, reiterada, persistente, ¿sí? Cuando hablamos de patrones de actuación del Estado, vamos a estar hablando de estas formas reiteradas, persistentes, constantes, en que el Estado ha actuado. Lo que vamos a hacer es observar de manera histórica todas estas formas de actuación del Estado y de los grupos de poder que influyen sobre él, que se repiten de manera constante con el paso de los años, con las décadas, y que no cambian, ¿verdad? O que tienen sutiles transformaciones, pero que siguen demostrándose de la misma manera. Para comprender la captura del Estado es muy importante hacer estas observaciones históricas, ponerse los lentes, ¿verdad?, los lentes de historiadores, para poder identificar todos estos procesos que están conectados en el tiempo y que se repiten de manera insistente. Eso es un elemento clave, la persistencia, para poder comprender la captura del Estado. Muchos de los elementos que de los que ahora nos enteramos, de corrupción, de colusión, de tráfico de influencias, de actores con poder respecto al Estado, todos estos elementos no se construyeron de la noche a la mañana, no empezaron en el año 2015, si recuerdan ustedes, con todos los casos que la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, trajo a la luz de sus investigaciones. No empezaron hace 4 años. Más bien, todo este fenómeno de captura del Estado tiene una larga trayectoria histórica que pudiéramos rastrearla tan lejos como la historia colonial del país. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta el elemento histórico y la repetición, la persistencia de la sociedad. Para que un Estado esté capturado, tiene que haberse repetido de manera sistemática un conjunto de acciones que tienen que ver con el poder. Vamos a empezar ahora a ir enumerando varios de estos patrones de actuación. Empecemos con la cooptación de espacios clave. Hay ciertos espacios en consejos, en secretarías, donde se toman grandes decisiones en el país. La Junta Directiva del ICS, por ejemplo, la Junta Monetaria, luego hay algunos consejos económicos, sociales. Cuando hablamos de cooptación de estos espacios clave y de decisión, estamos hablando que ciertos grupos de poder entran por la puerta grande y con alfombra roja. Tienen una silla reservada para poder llegar a estos espacios con voz y con voto. En oposición, hay otros grupos de influencia organizados que no son tratados con ese ánimo, ¿verdad? Y no cuentan con esa ventaja, que no son incluidos en estos espacios de participación, de decisión, más bien. Entonces, cuando hablamos de cooptación de espacios clave y de decisión, estamos hablando de cómo ciertos grupos tienen esa silla reservada para poder llegar, opinar, dar un voto e influir en grandes decisiones de país. Hablemos ahora sobre el designio de operadores políticos. Esto ocurre cuando un nuevo gobierno llega a gobernar, pero lleva ya una cartera de personas que van identificadas como personas que tienen que ser colocadas en determinado puesto. Personas que muchas veces no cuentan con los méritos profesionales, académicos, técnicos para poder desempeñar una función.
sino que más bien llegan ahí por recomendación, por insistencia o injerencia de grupos de poder que indican que esta persona, fulano de tal, vamos a llamarle, tiene que ser, por ejemplo, el ministro de Economía, o que esta persona tiene que ser el ministro de Comunicación, sin hacerse un proceso previo de selección de candidatos, de perfiles, de personas que tienen todo un perfil de competencias para ocupar ese cargo. Esto lo llamaríamos entonces como colocar el alfil, se diría en ajedrez, colocar a la persona que va a cumplir una función, pero que no responde al puesto necesariamente, sino que más bien tiene que responder a los intereses del grupo de poder que lo ha colocado en esa posición. Muy bien, hablemos ahora de el poder de veto, el poder de injerencia que tendrían las élites. Algunos le han llamado a esto como el derecho de picaporte, esa capacidad de venir y abro la puerta y entro porque yo soy amigo del presidente, o llego, opino y decido porque yo tengo estas conexiones. Cuando hablamos de esta injerencia, estamos hablando de tráfico de influencia, estamos hablando de saltarnos las trancas, estamos hablando de no seguir los procedimientos, estamos hablando de componendas entre actores para beneficiarse de manera personal o sectorial. Sigamos hablando de más patrones de actuación. En una investigación del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala identificó lo que llamó el problema estructural o central de la captura del Estado en Guatemala y de la corrupción, y es el financiamiento electoral ilícito. El financiamiento electoral es válido. El problema es cuando este financiamiento a los partidos políticos proviene de actividades ilícitas y cuando no es reportado a instancias como el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa con el financiamiento electoral? ¿Qué relación tiene con la captura del Estado? Pues estamos hablando de que ocurre todo un proceso que debilita en última instancia a la democracia y que tiene que ver con la compra de candidatos, tiene que ver con que corran grandes cantidades de dinero para posicionar a ciertos candidatos, para lograr sus candidaturas, y que supone en el mediano plazo que este candidato votado simbólicamente, pero más bien impuesto por grupos de poder, tiene que responder a los intereses de estos grupos que le han financiado. Tal vez ustedes han escuchado la frase, no hay almuerzo gratis. ¿Qué quiere decir esto con lo que estamos hablando respecto al financiamiento electoral? Pues que estas personas que son financiadas de manera ilícita y que son apoyados para llegar al poder, al estar en la posición de poder, tienen que responder a las personas que le han financiado y que le apoyaron para poder llegar a ocupar ese puesto. Finalmente, vamos a hablar de un último patrón de actuación que tiene que ver con la acción de las élites y que es el poder de veto, el lobby político y el poder de veto. Hacer lobby es una práctica común en la política, el negociar, el discutir, el buscar actores clave, buscar ciertos consensos, ciertas alianzas. El asunto es cuando ciertos actores tienen demasiado poder de influencia en estos procesos de lobby, tienen recursos económicos, además, que hacen que sus agendas sean finalmente atendidas, dejando de lado el resto de posibilidades o alternativas. El problema es este, que supone un debilitamiento a la democracia, que cuando ciertos grupos tienen un gran poder de lobby, ¿sí?, de discusión, de negociación con ciertos actores, tienen los recursos además para coludir a actores clave en puestos de decisión, lo que está sucediendo es que se está imponiendo de alguna manera los intereses sectoriales de estos grupos. Gente que tiene gran poder y vínculos con instancias claves como el Congreso de la República, por ejemplo, harían que pudiera empujarse sus iniciativas de ley,
sus proyectos económicos, mientras se deja de lado la discusión en un amplio sentido de publicidad, de fomento de la gobernanza, donde varios actores puedan ir conversando, donde se puedan ir empujando agendas, digamos, más generales. Al no ocurrir eso, lo que sucede es que estos grupos, con gran poder de lobby y poder de injerencia, imponen o logran colocar sus agendas, sus programas y demás, respondiendo o buscando siempre satisfacer sus privilegios. El último, ahora sí, patrón de actuación que hablamos sobre la actuación de las élites, tiene que ver con la práctica predadora, ¿sí? En inglés se les ha llamado los rent seekers, los buscadores de rentas. Nos habla de una clase política, ya no hablamos solo de clase política, en estas épocas los actores están como tan mezclados que uno ya no puede hablar de políticos puros, empresarios puros, el crimen organizado por allá, sino más bien es actores que se vuelven una amalgama de características. Los buscadores de renta serían este actor, que puede ser un actor político, empresarial, por ejemplo, o un actor político vinculado al crimen organizado, que accede al Estado no con la función legítima de hacer política para la transformación social, sino que accede al Estado y se involucra en el campo político buscando una satisfacción personal para sí mismo, para su familia, para su pequeño grupo cercano de influencia. Estos buscadores de renta serían movidos por una práctica predadora de llegar a las instituciones públicas para beneficiarse hacia adentro. A continuación vamos a hacer un breve recorrido histórico que nos puede dar algunas luces sobre elementos relacionados con la captura del Estado en Guatemala. Veamos entonces un poco de historia. Vámonos a la mitad del siglo XX. Si ustedes han leído, han sido formados un poco en historia de Guatemala, saben que a partir de 1944 inició un corto periodo de gobiernos democráticamente electos, el gobierno de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, que traían una orientación progresista y revolucionaria. La bibliografía nos habla de que había una intención de transformación del Estado, de fortalecimiento, había toda una lógica de modernización en términos de instituciones, traer a Guatemala al siglo XX. Lo leí en una de las memorias de Juan José Arévalo. Saben ustedes también de todo el proyecto agrario, ¿no? que suponía la Revolución de Octubre, esta gran iniciativa de reforma agraria a la mitad del gobierno de Jacobo Arbenz, que fue boicoteada por intereses pues, de terratenientes nacionales, pero extranjeros también. Vamos a empezar aquí con este gran evento, el boicot a la Revolución de Octubre, para identificar uno de los primeros patrones de actuación del Estado que ya les comentaba anteriormente. Este poder de lobby, esta capacidad de vetar, de rechazar cualquier iniciativa que contravenga, que sea contraria a los intereses del grupo de poder. Se acusó que la reforma agraria de Arbenz era comunista. Desde el gobierno se defendían como que era un programa de modernización para el campo. Sin embargo, se trastocaban intereses de pues, los terratenientes tradicionales, pero también de la gran empresa frutera, la bananera United Fruit Company. En esta empresa, o más bien, esta empresa tenía fuertes conexiones con funcionarios dentro del gobierno de Estados Unidos. Se despliega entonces toda una estrategia de propaganda, de guerra psicológica para influir miedo y toda una campaña que fue denominada el Movimiento de Liberación Nacional y que pues trajo abajo el gobierno de Jacobo Arbenz. Este hito nos sirve para comprender este gran poder de veto, este gran poder de influencia de que grupos con poder ejercen o han ejercido en ciertos momentos para rechazar
toda aquella iniciativa, programa que le resulta contrarios a sus intereses sectoriales. Damos un salto y vamos hacia los gobiernos autoritarios, que empiezan, pues, me parece que desde 1954, con la caída de la revolución, inicia todo este periodo muy largo, de casi 36 años de gobiernos militares autoritarios, que tenían una vocación desarrollista de alguna manera. Estos gobiernos militares retomaron el programa de desarrollo que la Revolución de Octubre había intentado implementar, lo retoman y lo intentan llevar a la práctica, pero se pervierten en el camino. Ocurre todo un proceso de piñatización, vamos a decirle así, de los recursos públicos y de las iniciativas agrarias que estaban implementadas. Iniciativas de modernización del campo, de distribución de tierra, empiezan a verse tergiversadas por influencia de funcionarios militares que terminan operando y beneficiándose de toda esta serie de programas y dispositivos de manera personal o beneficiando a sus allegados. Vemos entonces cómo en este periodo histórico ocurre toda esta tergiversación de lo que eran las políticas de desarrollo y políticas agrarias para el beneficio de estos actores con poder, los militares en el gobierno, que empiezan a concentrar recursos y beneficios para sí mismos. En este mismo periodo observamos también el conflicto, una cierta tensión constante entre los gobiernos militares y la clase empresarial. En algunos momentos del gran periodo autoritario militar, gobiernos militares intentaron hacer ajustes fiscales, reformas fiscales, para dotar al Estado de más recursos y poder, digamos, impulsar las políticas de desarrollo que estaban planificadas. Vamos a decir que habían planes de desarrollo. Cuando uno revisa y se mete a ver los archivos, se denota y se da cuenta que había toda una planificación del desarrollo. Que fueran actores autoritarios quienes estaban en el gobierno es otra cosa, pero habían unos planes de desarrollo ahí. Y en esos planes de desarrollo se hacía ver de que los recursos que el Estado tenía eran insuficientes para las políticas de modernización que querían implementarse. Sin embargo, la clase empresarial ha mostrado una persistente, férrea resistencia a cualquier clase de modernización fiscal. Es decir, o dicho de otra manera, han rechazado rotundamente que se incrementen los impuestos. Y se observa en el largo periodo autoritario esa persistente tensión entre los gobiernos militares y la clase empresarial. Los militares advierten que es necesario que el Estado tenga más recursos para poder implementar políticas de desarrollo, y la clase empresarial muestra esa rotunda resistencia que se ha mantenido de manera histórica y reiterada hasta el día de hoy. Eso nos habla entonces de un patrón claro de actuación de este grupo de poder que se resiste y rechaza que el Estado pueda modernizarse en términos fiscales para tener pues mayores ingresos. Luego, si avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos a los años 90, vemos cómo todo este gran escenario global orientado hacia la reforma del Estado, toda esta gran orientación neoliberal que buscaba que los estados fueran reduciéndose en sus tamaños y en sus capacidades, dejando cada vez mayor espacio para que fuera el mercado quien se hiciera cargo de ciertas funciones, impacta y afecta al caso de Guatemala. Con la democratización en 1984-85, es muy obvio cómo inicia ese proceso de reducción de las funciones estatales. Vemos entonces cómo ocurren estos sendos y grandes procesos de privatización. Guatemala se queda sin servicios aéreos, sin tren,
parte del servicio de provisión de electricidad también es privatizado, la telefonía. Todo esto no es casual, ocurre en el marco de neoliberalización de los estados y de globalización también, como grandes empresas transnacionales empiezan a ejercer poder en los países, haciendo vínculos con empresas nacionales y con los estados para empezar a brindar servicios. Es una amplificación de los poderes del mercado para dotar de servicios e involucrarse en la gestión de la vida de una sociedad, reduciendo cada vez más el rol del Estado. Esto lo podemos ver también en toda la lógica de subsidiariedad del Estado. Toda esa lógica con la que se le fue dando forma en los años 90 a la política social, por ejemplo, de tal cuenta que cada vez es menos la responsabilidad que el Estado tiene en sus manos y cada vez es más la responsabilidad que el Estado va dando a actores privados o a espacios de organizaciones de sociedad civil para que brinden servicios de educación, de salud. Lo que nos señala esto, lo que nos indica es toda esa lógica subsidiaria que estaba detrás, que lo que buscaba era reducir el rol y la responsabilidad estatal y dotárselo a actores externos al mercado, mediando, digamos, una lógica de transacción. La provisión de servicios pues ya no es tal, sino más bien se vuelve una transacción. El brindar una educación, el brindar servicios de salud y demás. El último elemento que quiero señalar, que tiene que ver con la captura del Estado, ya en los años 90, tiene que ver con la coincidencia de los programas económicos de ciertos sectores con los programas de gobierno que fueron implementados. Cuando uno observa documentos institucionales del sector empresarial, por ejemplo, observa un documento de 1987 y luego observa uno de 2005, uno se da cuenta de que el programa económico se mantiene tal cual. Y luego, cuando miramos qué fue lo que los gobiernos implementaron cuando ya estaban pues gobernando, se va a dar cuenta que es tal cual las indicaciones y los programas que eran sugeridos, por ejemplo, por el sector empresarial. Esto nos habla entonces de una plena coincidencia entre el plan económico de un grupo con poder histórico, como sería el sector empresarial, con los programas de gobierno y de política pública que se echaron a andar. Esto nos habla entonces de una gran influencia de ciertos actores para orientar el destino del país en términos de qué tipo de políticas públicas se deciden, qué planes, grandes planes y programas se echan a andar. Terminada esta brevísima revisión histórica, vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de la captura del Estado. Muy bien, ya llegamos a la recta final de nuestra reflexión sobre captura del Estado. Vamos a hablar ahora sobre cuáles son las consecuencias de la captura del Estado y el debilitamiento de su poder de autonomía y de capacidad. El Banco Mundial ha hecho serias reflexiones en los últimos años para encontrar esos vínculos entre captura del Estado con otros fenómenos como la corrupción o la pobreza. Y los vínculos son fuertes. O sea, hay una conexión muy poderosa entre un Estado capturado y un Estado que se mueve a partir de procesos de corrupción, o entre un Estado que es capturado y condiciones graves de pobreza para su población, o un Estado capturado y la no vigencia de derechos para ciertos colectivos como las mujeres. Para el caso de Guatemala, si intentáramos hacer ese listado de consecuencias de la captura del Estado, tenemos un listado bastante grande, una gama bastante amplia de problemáticas que tienen que ver con esta condición de captura del Estado. El primero, y tal vez ha sido como el más obvio y resonado en los últimos 5 años, es la corrupción. Un Estado capturado es un Estado corrupto. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, al debilitarse la autonomía del Estado
para que sus funcionarios actúen, digamos, en coherencia con el puesto, con su función, con líneas de trabajo generales, lo que ocurre es que se generan estas perversiones, estos vínculos inadecuados, estas maneras incorrectas de actuación de los funcionarios respecto a su puesto y respecto a actores que influyen sobre ellos para obtener ciertos fines o lograr ciertos objetivos. Entonces la corrupción sería una de las primeras consecuencias de la captura del Estado. Los funcionarios, los servidores públicos no están operando de acuerdo a los deberes que mandan su cargo o su puesto, sino que están operando para beneficiar a ciertos grupos o para beneficiarse a sí mismos. Corrupción, entonces, es una de las primeras grandes consecuencias de la captura del Estado. Derivado de ello, de estos procesos de corrupción, se vincula la pérdida de recursos, la insuficiencia de recursos. Hablábamos hace unos momentos sobre cómo dentro de los patrones de actuación del Estado, la resistencia de las élites económicas para la ampliación de los recursos públicos a través de reformas fiscales, a través de poder captar más dinero vía los impuestos, ha sido un patrón clave de actuación. Sumado a esa resistencia de las élites, de que se incrementen los impuestos y que el Estado pueda tener más recursos, la corrupción también hace que el Estado pierda recursos, porque se desvían los fondos que deberían de ir encaminados a atender ciertas políticas, son desviados hacia las billeteras y las cuentas personales de funcionarios corruptos. Entonces, esta es otra consecuencia de la captura del Estado. Un Estado que no cuenta con suficientes recursos públicos para destinar a inversión. Luego, en términos de justicia, un Estado capturado sería aquel donde la justicia no es imparcial, donde no opera de manera autónoma, sino más bien la justicia opera de manera pervertida y de acuerdo a quien la puede pagar. Desde el año 2019, más bien en el año 2019 tuvo que haberse dado el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelación. Estamos en el año 2020, llevamos año y medio casi de retraso en ese proceso de elección de cortes, proceso que está en estos momentos detenido porque se han identificado las perversiones que estaban haciendo que actores externos, operadores políticos, influyeran en el proceso de elección de los magistrados y que suponía esta perversión del sistema de justicia, porque al influir estos actores externos en la elección de ciertos candidatos, lo que se estaba gestando era impunidad para que estos jueces que fueran electos pudieran beneficiar en un futuro a las personas que les habían financiado y apoyado para ser electos como magistrados. La captura de la justicia, es nuevamente un elemento vinculado a la captura del Estado. Respecto a la capacidad estatal, si un Estado no cuenta con servidores públicos idóneos, si un Estado no cuenta con suficientes recursos para poder invertir, si un Estado no cuenta con instituciones fuertes, va a ser un Estado incapacitado para operar grandes planes, programas y políticas. Un Estado capturado es en consecuencia un Estado debilitado, imposibilitado de venir y ejecutar cuestiones en áreas fundamentales. Un Estado capturado y debilitado en sus instituciones, pues no va a tener recursos, muchas veces no va a tener cobertura, va a ser básicamente un Estado ausente, un Estado que no está allí. La consecuencia más grave, de la que nos vamos a referir en un momento, es la generación de procesos de desigualdad y de empobrecimiento que afectan a grandes mayorías de la población. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿el Estado de Guatemala es entonces un Estado capturado? ¿Qué dirían ustedes? Pues a partir de lo que hemos hablado, de la bibliografía existente, porque esto se ha estudiado de manera muy amplia en Guatemala en las últimas décadas, hay estudios sobre la relación de poder de las élites, hay estudios sobre la resistencia a la modernización fiscal,
Hay estudios sobre el tipo de política social implementada en Guatemala, estudios de poder, de los grupos de poder totalmente. Hay suficiente evidencia en el país que respalda la tesis que aquí les he planteado sobre la captura del Estado. Pues sí, lamentablemente en Guatemala tenemos un Estado capturado. Vamos a finalizar esta exposición analizando un esquema que grafica muy bien cuál es la lógica, las dinámicas, las relaciones de captura del Estado. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre captura del Estado. Si se dieron cuenta, estuvimos hablando insistentemente de los poderes estatales de autonomía y capacidad. Resulta que un Estado capturado es aquel Estado que cuenta con poca autonomía. Identificamos varios patrones de actuación. Hablamos que un patrón de actuación tiene que ver con esa manera insistente, reiterada, en que se implementa determinada acción o la manera insistente en que ocurre determinado hecho. Haciendo un análisis desde el poder, un análisis histórico, se les compartieron varios patrones de actuación que han sido ejecutados por grupos de poder sobre el Estado con el paso de los años. El financiamiento ilícito de la política, la colocación de centinelas o alfiles, dijimos, la cooptación de espacios de participación por ciertos grupos de poder que tienen una silla reservada en estos espacios, el lobby político, el ejercicio desmedido de poder, de vetar ciertas iniciativas que son contrarias al interés de las élites, y la extracción de rentas o estas prácticas predadoras y patrimonialistas. Todas estas fueron señaladas como patrones de actuación prácticas de los grupos de poder que inciden sobre el Estado. Al ponerse en operación estos patrones de actuación de colocar al guardián o al centinela, cooptar los espacios de participación, vetar iniciativas distintas, etcétera, el resultado o la puesta en práctica de estos dispositivos es que se moldea el modelo de acumulación, se genera un sistema de acumulación idóneo de acuerdo a los intereses de las élites. Además, al ponerse en acción estos patrones de actuación a través de distintos dispositivos, se configura un sistema político e institucional que opera a favor de los grupos con poder. O sea, al cooptarse las instituciones, al financiarse ilícitamente la política, se configura el sistema político institucional de acuerdo a los intereses de estos grupos poderosos. Una tercera consecuencia en términos de política pública sería que estos patrones de actuación, operando desde el poder de las élites, configuran un tipo particular de política pública que resulta conservadora, regresiva o insuficiente para satisfacer intereses de la población en general. Básicamente, lo que hemos intentado señalar es que un Estado capturado, o sea, un Estado que cuenta con poca autonomía, va a ser un Estado en consecuencia debilitado. Si pensamos en una lógica relacional o causal, más bien, de irnos a las consecuencias últimas, esta captura del Estado, o sea, la limitación de su poder de autonomía y este debilitamiento de sus capacidades, al moldear ese sistema de acumulación concentrador, al configurar este sistema político institucional a favor de los grupos de poder, va a generar consecuencias últimas en términos de que la riqueza es concentrada, la riqueza socialmente producida no se redistribuye, se generan grandes procesos de desigualdad, en términos políticos institucionales se debilita la democracia, al no haber instituciones independientes, la población no participa, su voz no es escuchada. En términos de derechos, al generarse todos estos procesos de captura, se generan grandes exclusiones
sociales, las personas son dejadas fuera y se van configurando grandes vulnerabilidades que afectan de manera distinta a distintos colectivos. La consecuencia última de esta captura del Estado sería la perpetuación de la pobreza. Esta ha sido la tesis que hemos intentado plantearles en esta reflexión. A futuro, ¿qué pueden hacer las juventudes? Porque este es un programa dirigido a juventudes. Estas reflexiones las estamos pensando como que sean de utilidad para la población joven. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos? El primer momento es la toma de conciencia. Ni la pobreza ni la corrupción en Guatemala son causales. Necesitamos miradas críticas y necesitamos miradas históricas para comprender que lo que estamos viviendo, primero, no es cuestión de suerte, no es fortuito y tampoco ha surgido de la noche a la mañana. Es importante que hagamos estas reflexiones muy críticas que cuestionen el estado de la situación actual. El siguiente paso será empezar a organizarnos para ver cómo podemos resolver estos sistemas de captura que ocurren a distintos niveles. La reflexión llega a su fin. Les agradezco su atención.